Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a Chilgok, Corea del Sur. He dormido muy bien, la verdad. Estamos en el día 9, tratando de alcanzar Busan en bicicleta. Me faltan 220 kilómetros por delante para terminar esta jornada. Parece que el viento hoy sopla a favor, eso es buena señal. Bueno, ya estoy en ruta, 65 kilómetros hoy hacia una ciudad que se llama Daegu. Y me gustaría empezar el día, por supuesto, llenando el buche. Ahora que estoy en la bicicleta, como una barbaridad. Soy un barco de esos de carbón, ¿sabes? Que da igual el carbón que eches, no para de quemar carbón. Yo igual. 안녕하세요. Este estaba como un cohete, ¿eh? Bueno, pues esto es Chilgok, amigos. Fijaros, estos edificios son súper homogéneos. Misma altura, mismo look. Tienen los números en las fachadas como 101, 102. Me recuerda un poco el juego del calamar, ¿sabes? Que están ahí con las máscaras, con los trajes, los números. Tú vienes a Corea y ahora ves los edificios, ves un poco cómo luce todo en los altavoces, hablando, dando comunicados a menudo. Pues comprendes que luego la serie tenga esos detalles, que ciertamente eso es Corea. Y pues aquí estoy, como veis, adentrándome en el centro de Chilgok para ver un poquito también cómo vive por aquí el personal. Chilgok, además de ser una ciudad agrícola principalmente, es históricamente el lugar donde se salvó el país. Aquí, curiosamente, se libró la batalla del río Nakdong, que es el río que venimos recorriendo en nuestro camino hacia Busan. Y se dice que Chilgok fue el último reducto. Si caía Chilgok, caía toda Corea. Y es por eso que Chilgok se conoce como el escudo de Corea. Y bueno, hablando de tema militar y de guerras, me estoy yendo hacia el mercado de Gwaegu, creo que se llama, porque se ve que hay un platillo ahí que además tiene su origen también en la guerra. ¿Veis? Esto es lo bueno de esta ruta, amigos, bajo mi parecer, aunque te pierdas los sellos. Tómate los desvíos, visita esas ciudades alternativas, métete en los pueblitos, descubre cómo vive la gente. ¿A mí qué sentido me tiene estar encerrado en una ciclovía, cruzarme 700 kilómetros de Seúl a Busan y no descubrir estos pueblos? Yo quiero ver estos pequeños comercios, quiero ver cómo la gente pedalea por las calles, cómo la gente sale de las escuelas, cómo el tipo en la calle tiene su puesto ambulante y te está vendiendo dulces tradicionales. Eso para mí es Corea, ¿sabes? Eso para mí es viajar. Encerrarte en una ciclovía y venga el pedal, eso no tiene sentido alguno. Así que bueno, aunque la ruta se vaya a hacer un poco más larga por hacer estos desvíos, creo que merece la pena enormemente, ¿no creéis? Mira este mercadito aquí. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. ¿Kimchi? 예, 네, 맛있어요. 코리안 김치. Esto es de lo que más me gusta a mí de Asia, pero con diferencia. Todos estos mercados, mira, la fruta fresca, verdura. Aquí tienen el pescado este deshidratado que hacen, como veis aquí. Estos son como anchoas, ¿eh? Mucha variedad de pescado. Lo secan al sol. Es muy, muy popular en Corea. El pescado seco este, lo acompañan siempre con el somek, el soyu, la cerveza. Así que vamos a buscar el platillo que os digo, que es una sopa de arroz que tomaban originalmente los militares en su paso por aquí. Se originó en ese mismo periodo de guerra que os digo y es el plato más tradicional ahora de Chilgok. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Chokyo, gukbak. ¿Gukbak? ¿Eh? Mira aquí qué bueno, cómo tienen preparado todo el cerdito, que esto es para hacer los guisos, estofado. Aquí está la mujer preparando la carne, impresionante. 저기요, 하나 국밥 주세요. 네. 오케이. 감사합니다.
Bueno, pues aquí vamos a crujirnos el platito este de arroz para almorzar ya, porque con la tontería llevo casi 2 horas dando vueltas, ¿sabes? Bueno, y aquí vamos a desayunar el riquísimo gumbap, que esto es una receta tradicional que tomas a lo largo de Corea. Es muy popular las sopas, los hacen de forma muy diferentes, pero aquí en concreto en el pueblo de Chilgok es un plato estrella y se hace de una forma diferente, debido a que, como os digo, esta fue la última resistencia de Corea y era un plato que dicen se originó a raíz de los soldados y militares, pues es una comida muy reconfortante y que también se hacía pues para aquellos que estaban de paso, que tuvieran algo rápido que llevarse al estómago. Pues os quiero mostrar un detalle aquí en Corea que es muy común, y es que tú te traes las mesas y piensas, vale, ¿con qué lo como? Todas las mesas tienen en el lateral un cajoncito, siempre, donde ahí coges los palillos, coges tu cuchara, con delicadeza, sutileza y amor, cierras todo, por favor. Y os voy a mostrar lo que es el gumbap, que esto es una sopita de arroz. En este caso la mezclan con cebollino, con ajito, con tripa de cerdo, que veíamos que la señora estaba ahí preparando el cerdo fuera. Y bueno, pues esto es súper nutritivo, súper sabroso, estoy seguro, y un montón de kilocalorías. Y cómo no, en Corea pues acompañas con el buen kimchi coreano, que veíamos antes la señora que ahí estaba preparándolo. Estos son como mini gambitas, fijaros en esto, me encanta, y se añade a la sopa, al gumbap, a tu gusto. De esta forma pues la haces más saladita. Aquí me han puesto también como cebollita y chili y por supuesto el arroz. Muy rico, sabe mucho a arroz. Esta es la primera vez que pruebo algo así en Corea y lo digo honestamente. Está tremendo con el hambre que tenía yo. A mí esto es lo que más me gusta del kimchi, o lo amas o lo odias. Yo lo amo. Ya entiendo por qué ganasteis la guerra, amigos. Este platillo os dio la fuerza para apretar el gatillo. ¡Wow! Antes de abandonar Chilgok he querido venir aquí al puente de Gwaegun, que curiosamente recibe el mismo nombre al mercado en el que nos encontrábamos ahora mismo. Y bueno, este puente aquí donde lo veis, que es un puente peatonal ahora mismo en el que tan solo se permite el paso de los peatones, hace poco más de 70 años fue un punto estratégico para que finalmente los surcoreanos ganasen la guerra. En agosto de 1950 aquí se libra la batalla del río Nakdong, que es el río que estamos pedaleando todo el rato en nuestro camino hacia Busan. El ejército surcoreano, junto con la ayuda de la ONU y el ejército estadounidense, se vio en la encrucijada de tener que tomar una muy difícil decisión, que fue volar este puente por los aires para así impedir que el ejército norcoreano continuase su avance. Porque dicen que si hubieran tomado Chilgok, hubieran tenido fácil acceso al último puerto de suministros en aquel entonces, que se encontraba en Busan. Uno de los lugares más infravalorados de Corea probablemente para el turismo, y que de no ser por la batalla que aquí tuvo lugar hace 76 años, ahora mismo Corea sería muy diferente a lo que conocemos. Este lugar se dice que fue uno de los lugares más sangrientos durante la guerra, y lamentablemente esta decisión de volar el puente fue muy trágica, porque en aquel entonces muchísimos refugiados estaban al otro lado y tuvieron que quedarse atrás. Así que imaginaros eso. Los pelos de punta, solo de contaroslo. Continúo mi ruta hacia Daegu, amigos. Estos son los últimos 45 kilómetros del día de hoy y desde ahí buscaré dónde dormir. Pero fijaros, aquí estoy recorriendo la ciclovía, pegados al río Nakdong de nuevo. Una ciudad que ha sido toda una sorpresa, sinceramente. Chilgok, fijaros, pasa por aquí arriba. Entonces, como a uno no le dé por desviarse y adentrarse, se pierde todo esto. Se pierde ver cómo vive la gente, se pierde la historia de Corea. Ahora recorremos toda esta ruta con una simbología y un significado completamente diferente, ¿no? De ahí la importancia probablemente de los 4 ríos de Corea. Adivinad quién tiene el viento en contra un día más. Yo hice esta ruta de norte a sur en parte porque leí que el viento en Corea normalmente sopla del noroeste al sudeste, que es la ruta que hago yo. Pero llevo 3 días, tío, que no me para de soplar en la cara.
qué casita aquí que he encontrado. No sé qué es esto, tío. Es una pasada, ¿eh? Pero bueno, me he parado aquí porque os quiero mostrar algo que me he comprado en Chilgok, en el mercado, antes de salir. Porque sabía que después de 30 kilómetros, 35 que llevo ahora, me iba a entrar hambre. Me he comprado una bolsa de frutos secos. Me ha costado 10.000 wones coreanos. Y aparte me he comprado esto. 2.000 wones coreanos, que es 1 euro. La chica me ha dado 4. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es el melón coreano, amigos míos. Yo no lo había visto nunca. Parece como una calabaza. ¿No os parece? Como una mini calabaza. Yo no tengo cuchillo porque en Malasia cuando fui al aeropuerto me lo quitaron. Pero lo que tengo son 2 buenos brazos. A diferencia de nuestro melón, a lo mejor, al melón que estáis acostumbrados, este tiene una textura más como la pera. Está muy bueno. Tal vez por el tamaño. Al ser más pequeño, como que está más concentrado el sabor. ¿Puede ser? No sé. Bueno, segundo y último sellito del día por hoy, amigos. Gangjeonggoryeongbong. Vaya tela que nombre, tú. Bueno amigos, llevando ya 60 kilómetros a estas alturas en el día de hoy, les doy la bienvenida oficialmente a Daegu, la que es la 4ª ciudad más grande de Corea del Sur, después de Seúl, Busan e Incheon. 3,5 millones de habitantes estamos hablando que tiene esta ciudad. Esto ya es de una categoría superior. Además es muy famosa por la industria textil y también tiene un turismo muy particular, que es el turismo K-pop, ya que aquí 2 de los miembros del grupo BTS, que es el grupo más famoso del pop coreano de todo el mundo, son originales de aquí. Así que bueno, se ve que hay mucho que ver, hay templos interesantes, parques y tal, pero justo cuando estoy entrando a la ciudad, cruzando este puente, como veis, me encuentro con esa tarjeta de crédito. ¿Alguien se le ha debido de caer la tarjeta de crédito? Voy a ver si en mi camino hacia el ayuntamiento, que tengo 8 kilómetros así aproximadamente aún, encuentro una comisaría y hago la del buen samaritano, porque es algo que te gustaría que hicieran si a ti te pasase. Mira, por cierto, las universidades coreanas, absoluta barbaridad. Son una fricada y una locura, fijaros en esto. Bueno, miren que encontré de camino a la comisaría, no se lo van a creer. Encontré la Honda C90 de Pablito Viajero. Impresionante, literalmente es la Honda C90. Mira, tiene hasta el rack delantero, que él tiene ahí su maletín de lo de las balas con el proyecto Alaska, las alforjas detrás. Impresionante, impresionante. Bueno, para quienes no lo conozcan, Pablito Viajero, que lo pueden encontrar en YouTube, es un tipo de Argentina que con esta Honda C90, ojito, una C90, recorrió desde Argentina hasta Alaska, 5 años de viaje en esta motillo. Recién lo terminó, hace unos pocos meses terminó el viaje ya, el proyecto de su vida, que lo llamó Proyecto Alaska, y lo hizo todo con esto. Miren qué moto. Esto sí que tuvo que ser una aventura espectacular, ¿no les parece? Me encantaría hacer algo así, ¿eh? Me gusta de todas maneras, con la mochila, con moto, en bicicleta. Para mí lo importante es el viaje y el descubrir y el hablar con la gente, ya me conocéis. Pero tiene que ser muy chulo hacerlo en un vehículo así, ¿eh? Por cierto, estaba a punto de irme, pero se me olvidó mencionaros, poco se habla de la seguridad en Corea. El tipo se dejó las alforjas atrás, el casco, que es un casco que está muy bien, un maletín que tiene justo debajo del casco, y todo lo dejó ahí, en medio de la ciudad. Dime tú en qué otra parte del mundo ves eso, que puedas dejar ahí las alforjas, el casco de la moto sin atar. Corea, macho, la seguridad es impresionante. Es algo que yo la verdad que lo agradezco un montón, ¿eh? No lo doy por hecho jamás. Tenemos que aprender mucho de estas sociedades. Son un gran ejemplo a seguir en ese aspecto, en la seguridad, la confianza, el respeto por los demás. Okay, I found this credit card. I was cycling inside Daegu and I found this on the floor. 이걸 들고 사청에 가마 네. 범죄 예방 질서계 Okay. Okay. 요거 반납하고 Y lo traigo luego aquí. Ok, 감사합니다. Yeah. 감사합니다. Lo ves, yo sin saber coreano, pero al final hay un idioma internacional que es la energía,
Y la intuición del viajero nunca te falla. Me he enterado de todo lo que me ha dicho el tipo. Número 2. Esto es una de esas misiones secundarias que la vida te da y las tienes que coger. Las tienes que coger porque si no las coges tú, a saber quién las coge, tío. I found on the street this credit card. So it was in the universities. Bueno, misión cumplida, chavales. I'll bring you this back. Yeah, thank you. 감사합니다. 안녕하세요. Hola amigos, bienvenidos a los que son mis aposentos para esta noche. Ya estoy aquí en el Jinjilbang y bueno, voy a filmar esto de forma discreta. Aquí tengo mi taquillita. Por 15.000 wones coreanos me quedo aquí a pasar la noche. Acabo de darme un baño en el sauna que tienen onsen, aguas termales, agua fría. He estado como 40 minutos ahí dentro. ¡Buah! Y estoy renovado. Todo el dolor que tenía de piernas, de culo, se me ha ido por completo. Así que dejadme que os muestre esto para que veáis cómo funciona lo que se conoce en Corea como Jinjilbang. Aquí tienen hasta una peluquería. Si te quieres cortar el pelo en el sauna, podrías hasta cortarte el pelo. Aquí tenéis los precios. Esto es la sala principal. Aquí es donde está el sauna, pero no podemos entrar porque obviamente se hace desnudo, se hace todo en cueros. Pero bueno, no hay nada interesante que ver, son todos hombres. Entonces aquí en la sala principal, como podéis ver, venden comida también, que te pueden preparar unos fideos, puedes comprarte unos huevitos, si quieres refrescos hay muchísima variedad de refrescos. Y esta es la sala común, que aquí es donde nos vamos a quedar a sobar. Estas son las almohadas que son súper robustas, fíjate, esto no lo puedes hundir, ¿eh? Eso es muy cómodo, me encantan. Entonces tú te coges tu almohadita, te coges dos si quieres, ¿eh? Una mantita por aquí, si te apetece mantita, que eres un poco friolero, yo no la uso. Y luego tienes estas esterillas, que es espectacular, y te puedes coger pues las que quieras, porque como ves, aquí está vacío, esto estás tú solo y con 4 gatos más, ¿sabes? Ya te digo, esto es todo un chollo, 16.000 wones coreanos, que son como 9 euros, agua termal, sauna, te aseas, la bicicleta la dejo abajo, el servicio es súper agradable, me dan 2 taquillas, un señor me ha acompañado al ascensor porque esto está en un edificio, esto es la 8ª planta del edificio, ¿eh? Así que si venís a Corea, Jinjilbang, amigos, los encontráis en todas las grandes ciudades, esto es el paraíso. Y este tiene algo muy curioso que me llama mucho la atención y son como tienditas de campaña, ¿sabes? Que la gente pues se queda aquí y se chapa por si quieren un poco más de privacidad. Parece que en este caso las alquilan como extra. Aquí tienes al personal que se están pegando ya un siestorro de categoría. Tienes también estos sillones de masaje. Que no me haga uno, ¿sabes? Por 2.000 wones coreanos, por 1 eurito, te haces un masaje que te deja el culo nuevo. Mira la vista desde aquí. Como os digo, estoy en una 8ª planta, ¿eh? Ahí se ve toda la ciudad, los coches por abajo pasando. Impresionante. Esto no me voy a olvidar en mi vida. El día que dormí en un sauna coreano en mi ruta hacia Busan. No te vas a creer lo que acabo de encontrar. Esto es la primera vez que lo veo yo en un Jinjilbang. Mira esto, tío. Una sala de juegos con mesa de ping-pong, con billar. Esto es una locura. Dime que esto no es la cosa más loca que has visto en tu vida. Una sala de juegos aquí, tío, en un sauna. Increíble, fíjate esto. Tienen aquí lo de los peluches, los ganchitos, por si quieres sacarle los juguetitos. Por aquí también del Shin-chan. Aquí para jugar con tu compa o con tu novia si vienes. Esto es espectacular, ¿eh? Tienes una pareja divertida, un buen amigo, te vienes, juegas aquí al tambor, matando las arañas, aquí con la pistola esta. Espectacular. Bim, bam, bum, 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 bum. Aquí tienes otra cocina, otra sala de estar por si quieres comer cualquier cosa. Como ves, es que esto es inmenso y no hay nadie. Es una pasada. En ciudades así como Daegu, que no viene ni Dios, aquí estás solo. Mira esto, tienes un gimnasio. Hay un gimnasio. Luego me voy a machacar yo. Tienes press de banca, tienes mancuernas. Esto es el paraíso, amigos. Desde aquí, desde Daegu, les doy las buenas noches. Aquí me quedo yo a sobar en mi Jinjilbang. Me voy a despedir de ustedes con esta vista. Están viendo el deporte nacional de aquí de Corea. Fíjate, está jugando... No sé, alguno me lo diréis quién está jugando. Estaría guay ver un partido. Con esta vista me despido de ustedes. Nos vemos mañana.
Buenos días desde Daegu, amigos. Aquí estamos a punto de comenzar la ruta con lo que va a ser el 10º día tratando de cruzar Corea del Sur entero en bicicleta. Y os quiero mostrar algo que me encanta personalmente de estos países como Taiwán, Corea en este caso, Japón, y es el civismo, la educación, el respeto que tiene esta gente por los demás y por las cosas de los demás. Esto es imposible verlo en otro sitio del planeta. Como sabéis, he pasado la noche en el sauna, que es justo el edificio este de aquí arriba, y dejé la bicicleta tal que así, con la tienda de campaña delante, una tienda de campaña que tiene un valor de cerca de 250 euros. También dejé detrás lo que son las bandas elásticas, bueno, el botellero. Esto es magnífico, esto es algo que a mí no se me ocurre además hacer en ninguna otra parte del planeta. Esto lo hago aquí, lo hago en Japón, lo hago en Taiwán y da gracias. Esto es algo que me sorprende mucho de ciudades como Corea, en este caso Daegu. Fijaros en los edificios. Tienen como un toque que, si te paras a pensarlo de primeras, dirías que es un toque comunista, porque todo es como muy parejo, mismas alturas, tonos grisáceos. Esto se debe a que hay un momento en el que hay un crecimiento exponencial de la economía en Corea entre los 70 y los 90, y ellos se ven obligados a tener que hacer un avance en apenas 2 décadas muy rápido y ponerse a construir a lo bestia. Entonces deciden priorizar eficiencia y rapidez en lugar de a lo mejor pues una estética más bella, digamos, ¿no? Y te encuentras pues con esto, con que todos los edificios son iguales. Por cierto, aquí en Daegu ya no hay ningún cicloturista, porque pensar que me estoy adentrando a las entrañas de la ciudad, que eso es la 4ª ciudad más grande de Corea, 3,5 millones de habitantes, estamos hablando que como Barcelona, si no me equivoco. Así que me estoy metiendo aquí al pleno centro, y aquí ya olvídate, no hay nadie, porque la ciclovía se desvía por completo, no te obliga a entrar a Daegu. Y aquí estoy yo, fíjate, viendo la gente cómo venden sus mercaditos, los puestos ambulantes en las calles, el ajetreo de una ciudad de este calibre. Mira qué pedazo espectáculo de mercado, chaval. Mira esto, Buah, locura. Locura. Esto es la flor de loto, por cierto. Esto es la flor de loto, que se come mucho también. Siempre que te hacen los platitos de acompañamiento, se come mucho. Yo creo que esta ruta la puedes hacer muy aburrida. Si solo vas por el río y vas de Seúl a Busan, no hay mucho que ver. Sin embargo, si te permites tomar de estos desvíos, es cuando la vas a disfrutar enteramente. Al menos así la disfruto yo. Y fijaros qué verdadera locura, que en el centro de la ciudad tienen un parque de atracciones que es como un mini Disneyland coreano. Y bueno, pues aquí también justo detrás lo podéis ver de lo que es la entrada al parque de atracciones, está la Torre 83, que es un observatorio en lo alto de una colina desde el que tienes una vista panorámica a toda la ciudad. Así que esto se ve que es como un parque de atracciones pequeñito, no es tan grande como el calibre a lo mejor de Disneyland. Otro de los atractivos de aquí de Daegu. Me van a tener que pagar, por promocionar la ciudad, chavales. Bueno amigos, estoy aquí en el corazón de Daegu. Fijaros este pedazo de memorial. Aquí es donde os quería traer. Y esto es el memorial del 28 de febrero de 1960. Fijaros las fotos, qué verdadero espectáculo, que es muy gracioso porque aquel día coincidía que las elecciones eran un domingo y el gobierno en aquel entonces les obligaba a asistir a la universidad. Estas protestas que comienzan aquí en Daegu encienden todo el país y hace que millones de personas semanas más tarde salgan en lo que se conoce en Corea como la Revolución de Abril, derrocando finalmente al gobierno. Pero fijaros lo traicionera que es la historia, que un año más tarde, en 1961, sale otro gobierno, una dictadura militar en este caso, y no sería hasta 1987 oficialmente que Corea sería la democracia que conocemos a día de hoy.
Pero bueno, pensad qué curioso que es que ahora estoy cruzando Corea en bicicleta con total libertad en un país que no hace tanto esto no era tan fácil, ¿no? Un día más, de nuevo, los privilegios de nacer depende en qué parte del mundo y qué época le toque vivir a cada uno. Acabó la locura, al menos de momento. Volvemos a la ciclovía. La verdad que se agradece, ¿eh? Cuando estás cruzando una ciudad de esta magnitud, con toda la trafiquera, los semáforos. ¡Buah! Y ahora de repente estás aquí. 40 kilómetros por delante, más por aquí por esta ciclovía al lado del río Nakdong, que va a ser un paseíto. En unas 2 horitas así los tenemos y ya me faltarán los últimos 140 hasta el final de esta ruta, amigos, hasta Busan. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Esto tiene buena pinta, ¿eh? 하나 이거 주세요. 하나 드릴까요? 네. 네네, 알겠습니다. 잘하시네요. 한국말, 코리안. Mira qué restaurantito de carretera, qué maravilla, chaval. Esto me ha salvado la vida, porque hoy he comido muy poco. Bueno, y aquí empieza el festín, amigos. Me dice que el plato este que me he pedido, que es el huevo, la sopa y tal, se llama sundae chukureyo o algo así. 감사합니다. 순대 추구래요. 순두부찌개. 순두부찌개. 로스빈으로 만든. 로스빈. 예. 순두부찌개. 예. Mira qué caliente que está, que incluso empaña la cámara. Oh. Lleva como gamba, tofu, la salsa esta que parece picante, parece que lleva setas, cebollino, cebolla, el huevo que le acabamos de añadir. De verdad os lo digo sinceramente, para mí lo mejor de Corea hasta la fecha es la comida. La comida cada día es cosas nuevas, es un disfrute, es espectacular. La gastronomía en Corea es... ¡buah! Es otro nivel, amigos, es otro nivel. Monday, Wednesday and Friday. 감사합니다. Thank you so much. 감사합니다. Tenéis que venir a este sitio si pasáis por aquí, si hacéis esta ruta. Esto se llama Milestone no sé qué del tofu. Aquí lo veis, ¿vale? Os dejo por aquí el letrero para que veáis el restaurante. No tiene pérdida. Vais a ver el huevito este, que es lo que me he comido yo. Estaba delicioso y la mujer es un encanto. Me ha preguntado si quería repetir, me ha traído doble ración de kimchi. Estoy que reviento. Me ha traído doble de arroz. Estoy que no puedo más. Me ha invitado a la Coca-Cola. ¿Sabes qué me ha cobrado? 10.000 wones coreanos, que son como 5 euros. Que no creo que cene ya después de lo que he comido, ¿eh? Además, me ha estado ayudando también con el ferry. Le he preguntado lo del ferry Busan porque me ha dicho como que a lo mejor era complicado ir desde Busan a Jeju. A ver si tengo suerte, amigos, y después de Busan vamos a Jeju. Por lo pronto ahora vamos con los últimos 20 kilómetros del día de hoy. Me voy con la panza llena y con el corazón contento gracias a esta mujer.
Final del día de hoy, por aquí me quedo. Esta cabañita de aquí se la voy a ceder a la pareja de franceses. Me acabo de volver a encontrar con René y con Elodie, que conocí unos días atrás y están viajando con sus hijas en la bicicleta. Les estaba costando encontrar lugar para acampar y les he dicho, mira, aquí en el parking este hay una cabañita, si lo hacemos de forma respetuosa, te levantas mañana temprano y por supuesto pues lo mantienes limpio y aseado, no creo que haya ningún problema. Mira, aquí estamos con los chavales que tienen unas Fixies Interbro, ¿eh? Mira, han venido todos con las bicicletas aquí, las Fixies. Mira qué bicicletas que traen. Bueno, para el que no lo sepa, la Fixie es una cadena de piñón fijo. Entonces, a la hora de frenar, lo que tiene que hacer uno es pedalear hacia atrás, ¿no? Como veis, no tienen frenos en estas bicicletas. But you all Fixie. This is Fixie, ¿eh? Fixie. You know some... And this is road bike. Yeah. A mostrar para que veáis el funcionamiento de la Fixie, que del nombre en inglés fix es como fijo, entonces es una cadena fija. Tú no puedes dejar de pedalear en esta bicicleta nunca. En cuesta abajo tienes que estar constantemente pedaleando, ¿ves? Y ahora va hacia atrás. Ne. Muy bien, ¿ves? Y ahora va hacia atrás y el chaval va pedaleando hacia atrás. I like the capybara, ¿eh? Yeah, capybara there. Mira, aquí tiene. Aquí tiene ese compi, la capybara. Ne. YouTuber? Yeah. What's your name? Okay, you write. I spell, okay? A-L-E-J Alejandro Mada. Fixie Crew Technopolis, aquí estamos. What? This is danger? This is danger? Yeah? Real. Real. No. This Korea? Yes. No. Yes. Mira qué jabalí que tienen en Corea. Nada, me están diciendo que cuidado. Bear. ¿Bear? No. No bear. Bueno, pues me están avisando los chavales que tenga cuidado donde acampe porque hay jabalís y también hay un ciervo, que es un ciervo como con 2 colmillos. Parece Drácula, parece un vampiro el ciervo, es una locura. Y dice que hace un sonido súper extraño, que hace como un grito. Vamos, que si se escucha el grito esta noche, ya sabemos por qué. Share me on Instagram, yeah? Nice to meet you. What was your name? My name is Jung Won-seok. Chung Won-seok. Yeah. Nice to meet you. Okay, guys. 안녕하세요. 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 Ahí se van los niños de Stranger Things. You making dinner? Dinner for the kids there? Yeah. Do you mind if I film? Yeah, okay. Is it okay? It's okay. Mira, aquí está preparando Elodie cenita, un poquito de pasta. This is the Korean ramen, ¿eh? Yeah. Aquí está preparando su ramencito para las nenas. Mira dónde se han plantado ahí con la tiendita, espectacular. Ahí están los 4. How do you say you hungry in French? Was it like TFM? Tu as faim, ouais. TFM? Yeah. She always Huh? je veux manger. Yeah, but this is really nice. Can you find these cans all over, like in Korea? Or... Yeah. You buy it in Korea? Yeah. But because we can take the plane with it. You cannot? No. Ah. Ha sido un agradable encuentro el verse a última hora aquí con la pareja de franceses que ya encontré unos días atrás. Habíamos estado hablando por redes, pero no habíamos tenido el placer de coincidir y hoy de casualidad que hemos vuelto a coincidir. Mañana a primera hora recogeré mis cosas y me marcharé para continuar con la ruta hacia Busan. Se vienen los últimos 155 kilómetros, amigos. Pensad, desde que salí
de Seúl, de Ara. Hoy es el día 10, es decir, en 12 días aproximadamente voy a completar esta ruta, que han sido unos 700, 720 con el desvío que tomamos y demás. Estoy ciertamente satisfecho y más con la forma en la que lo estoy haciendo, ya que me estoy permitiendo desacelerar, disfrutar de la ciclovía al mismo tiempo que disfrutar de tomar esos desvíos para conocer una parte más auténtica de Corea. El pueblo coreano se está portando muy bien conmigo y estoy muy agradecido de todas esas interacciones que van teniendo lugar todos los días. Así que bueno, amigos, gracias por vuestro apoyo un día más. Desde aquí, desde Gullimeon, me despido de todos ustedes, agradecerles el estar del otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin región que no detiene